Vamos a esta hora a hacer un contacto en Londres, Reino Unido, precisamente con el periodista de Marxist.com, Jorge Martín, para abordar el tema. Bienvenido como siempre, Jorge, ¿cómo está? Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, en primer orden, ¿cómo calificar esto, el que la justicia británica haya negado el acceso al gobierno venezolano, en este caso legítimo, a las reservas de oro de Venezuela, que guarda en el Banco de Inglaterra y, recordemos, equivalentes a $1.000 millones? Sí, es una decisión totalmente escandalosa que solamente se puede calificar como un acto de piratería. Esto es un robo en plena luz del día, y que no es una decisión que viene de ahora, sino que es una decisión que se mantiene en los 2 últimos años. Es una decisión, además, que ha sido tomada por el Banco de Inglaterra, pero a instancias del gobierno británico, que en este caso estaba actuando por presión del gobierno de Estados Unidos. En su libro de reciente publicación, John Bolton afirmaba justamente que el gobierno de Estados Unidos había presionado al gobierno británico para que el Banco de Inglaterra, negara acceso al Banco Central de Venezuela a estos lingotes de oro por valor de más de $1.000 millones, 1.200 millones de dólares, que estaban ahí depositados para su salvaguardia. Este oro no pertenece al Banco de Inglaterra, está solamente ahí depositado, como muchos otros bancos centrales de todo el mundo lo han depositado allí. Negar al gobierno de Venezuela acceso a estos activos, particularmente en el momento de la crisis, de la pandemia de la COVID-19, es un acto no solamente de piratería, es un acto criminal, ¿no?, que puede causar muertes directamente en Venezuela como consecuencia. Ahora, Jorge, ¿qué expectativas hay de parte de la justicia con la apelación que pueda introducir Venezuela? Y también, ¿qué base tiene ese alegato del no reconocimiento del gobierno del presidente Maduro? Y en este sentido también reiterar si, basándose en eso, pueden quedarse con los recursos en Inglaterra, en este caso el oro de un país, por el hecho de no reconocer a su gobierno. La decisión de la Corte Suprema Británica no tiene ninguna base legal. En primer lugar, porque aunque es cierto, esto es lo que ha determinado la Corte, que el gobierno británico reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pero esa es una decisión puramente formal de cara a la galería. Cuando el gobierno británico necesita tratar con el gobierno de Venezuela, por ejemplo en relaciones consulares, la relación la tiene con el único gobierno legítimo y constituido en Venezuela, que es el gobierno del presidente Maduro. Hay una embajadora, Rocío Maneiro, embajadora venezolana en Londres, que está acreditada ante la reina de Reino Unido. Hay un embajador británico que está en Caracas, acreditado ante el gobierno de Nicolás Maduro. Y cuando un ciudadano británico tiene un problema en Venezuela, a quien se dirigen las autoridades británicas es al gobierno venezolano, que solo hay uno legítimo y establecido. Entonces, la decisión de la Corte es totalmente sin ninguna base, falsa y basada en un formalismo vacío. Desde ese punto de vista, la apelación del gobierno venezolano, o más concretamente del Banco Central venezolano, la apelación contra esta decisión del día de hoy, debería de tener todas las de ganar. Pero nosotros sabemos que en este caso lo que importa no es la ley ni la legalidad, sino lo que importa realmente son los intereses imperialistas de Gran Bretaña, y que responden finalmente a los intereses imperialistas de Estados Unidos, que tiene una larga tradición de interferir en los asuntos soberanos de otras naciones, de imponer sanciones y de hacer que estas sanciones sean incluso extraterritoriales, afectando a terceros países. Por eso este acto de piratería, que no tiene ninguna base en la ley internacional, además no conozco ningún precedente del Banco de Inglaterra haya secuestrado fondos que están ahí depositados para su salvaguardia de ningún otro país. Es una decisión que se va a mantener, en mi opinión, porque no responde a la legalidad, responde a la fuerza de los países imperialistas, y sí sienta un precedente muy peligroso. Otros países pueden pensar que su oro ya no está a salvo en las bodegas del Banco de Inglaterra, porque si el gobierno británico decide quedárselo, se lo puede quedar de la noche a la mañana, simplemente con decidir que ya no reconocen a un gobierno X o un gobierno Z en ese país. Finalmente, decir que
que el gobierno supuestamente de Juan Guaidó no tiene ninguna legitimidad en la ley venezolana, pero no solamente eso, sino que es un gobierno, es un personaje más bien que ha sido sujeto de todo tipo de escándalos de corrupción con el dinero de la supuesta ayuda humanitaria, escándalos de complicidad con grupos paramilitares narcoterroristas de Colombia, y que la propia oposición venezolana ya ni siquiera tiene una mayoría dentro de su propia oposición venezolana, que en un primer momento le apoyaba, además de que organizó un intento de golpe de Estado el 30 de abril del año pasado, una incursión militar mercenaria en el mes de mayo de este año. Es decir, un personaje totalmente desacreditado, que no tiene ninguna base y que ciertamente no es el presidente de Venezuela más que en su propia imaginación. Bueno, vamos a seguir muy de cerca en qué culmina esta situación, mejor dicho, y con la apelación que piensa hacer Venezuela. Gracias, Jorge, por acompañarnos en el análisis. Hasta la próxima.